Buenas noches. Les deseo una feliz noche y no me estoy despidiendo, así decimos en México, y que la palabra de Dios pueda ser viva, eficaz y lo que necesitamos cada uno de nosotros. Vamos a continuar con la temática que estamos desarrollando dentro del contexto bíblico de la palabra de Dios, cómo obtener sanidad y libertad a través del poder de Cristo y su cruz. Como habíamos dicho, parte de este mensaje son conferencias que presentamos del ministerio de Straight to the Heart o Directo al Corazón, que de hecho recomiendo un libro que tiene el pastor Paul Conniff que se llama La mitad escondida del Evangelio. Está en inglés, ya está próximo a salir en español, y son todos estos principios que estamos viendo aunados a historias reales y testimonios de cómo Jesús se puede conectar con nuestras historias trayendo sanidad y libertad. Así que el tema que vamos a ver nosotros en esta noche lleva por título ¿Cómo vencer las emociones negativas? El día de ayer nosotros veíamos cómo la historia de Jesús se conecta con nuestra historia. Cómo Jesús tomó todo lo nuestro para que nosotros podamos recibir lo suyo. Cómo Jesús quiere darnos una verdadera identidad, no en nuestras marcas ni en lo que yo he hecho o me han hecho, sino a través de las marcas que Él tomó en mi lugar para darme una verdadera libertad y una verdadera sanidad. La historia de Jesús es nuestra historia. Hay 3 principios en la Biblia. Aquí está el primero, el Salmo 19:12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo no sé si a veces cuando uno ve sus errores, sus defectos, esos pensamientos, esas emociones que uno quiere cambiar, y uno se pregunta, ¿por qué soy así? ¿De dónde surgen? ¿Qué es lo que está pasando? En el libro de Salmos está esta pregunta: líbrame, Señor, de esos errores que son ocultos. Otro principio que podemos ver en Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. Hay cosas que no logramos comprender a veces. Hay cosas que a veces nosotros no vemos y que están ahí afectándonos. Ya decíamos lo que dice Jeremías 17:9, que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y quizá el más claro que podemos encontrar está en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que queremos ver cómo nosotros podemos vencer las emociones negativas. ¿Le puede dar, por favor? Ok. En primer lugar, la Biblia dice que nosotros en Juan 15:5 no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza sin Cristo. Y en Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha. Y en Mateo 7, del 17 al 18 nos dice que no podemos poner buenos frutos de un buen árbol frutal en nuestro árbol de malos frutos. Y así como la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Queremos ver cuál es mi parte, cuál es la parte de Dios en vencer los pensamientos negativos y las emociones negativas. Vamos a dar uno, por favor. Ok. En la pantalla tienen 6 de las cosas más comunes que se intentan para vencer los pensamientos negativos: suprimir, disuadirse, el reemplazar. A veces me siento con tanta culpa y vergüenza que ya no me siento así, pero por la culpa y la vergüenza y no porque en realidad hay un cambio en mi manera de pensar, en mi interior.
A veces digo, voy a intentar más, voy a hacer más, me hago muchas promesas. Y a veces digo, bueno, me voy a perdonar a mí mismo, no voy a pensar así. El viernes vamos a hablar del perdón, pero bíblicamente no hay ningún personaje que se perdonó a sí mismo. El perdón viene de Dios. Así que hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestra carne, para tratar de vencer los pensamientos negativos o las mentiras. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:34 dijo que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y yo no puedo vencer lo que a mí me esclaviza, y es ahí donde entra un salvador, un intercesor. Y por eso cuando hablamos de mentiras, la mentira es el poder de Satanás que me tiene engañado y esclavizado, y la verdad de Dios es el poder que me hace libre, y lo hemos visto en el contexto de identidad y de pertenencia. Así que podemos hacer muchas cosas, pero hasta ahorita yo no he encontrado a una persona que diga yo pude dejar ese pensamiento negativo por mí mismo, porque el pensamiento ante ciertos estímulos vuelve a surgir y el pensamiento va a llegar. El problema es si yo me conecto y como lo estábamos viendo el día de ayer. Ahora la Biblia dice en Hebreos 2, 17 y 18 que Jesús tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Y en Hebreos 2:18 dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay otro principio fundamental. El día de ayer veíamos que Jesús sufrió todo lo mío para que en mis sufrimientos yo me pueda conectar con Él. Pero la Biblia también presenta que Jesús no solo sufrió, sino que padeció siendo tentado y en sus sufrimientos fue tentado en todo según mi semejanza, pero sin pecado, y por eso es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Así que Jesús fue tentado a creer todo tipo de mentira. No lo creyó, fue sin pecado, pero padeció siendo tentado y es poderoso para ayudarme a mí a vencer las mentiras, y se puede identificar y conectar conmigo en el sufrimiento y en el dolor, y también a nivel de tentaciones a creer mentiras, y el que cede a la tentación es el que comete pecado. Así que Jesús también fue tentado. Y por eso queremos ver cómo podemos romper esas conexiones negativas. Ayer veíamos principios fundamentales, hoy lo vamos a ver en el área emocional. Ahí hay 5 versículos de un principio bíblico y vamos a ver un caso práctico en la Biblia. El versículo más claro en la Biblia, quizá explícitamente sobre los pensamientos negativos, es 2 Corintios 10:5. Y ahí está solo en la pantalla y me gustaría que abran sus Biblias, 2 Corintios 10:5. Y hoy vamos a ver la Biblia ahorita sobre todo en el caso bíblico, porque quiero que estén leyendo junto conmigo, para no mentirles. A veces uno le cambia aquí y la gente no se da cuenta. No, a propósito, a ver si están dormidos, ¿ok? 2 Corintios 10:5 comienza diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otras versiones dicen derribando maquinaciones. Un argumento es una creencia tan arraigada que yo soy capaz de defenderla y para mí es la verdad. Y dice que estos argumentos o maquinaciones se levantan contra el conocimiento de Dios. Y hemos visto cómo los pensamientos negativos, esas marcas y conexiones, destruyen nuestra identidad como hijos de Dios y nos impiden conocer a Dios y distorsionan la imagen real de quién es Dios, y nosotros somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. El versículo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y en la última parte dice lo que está en la pantalla, trayendo cautivo, ¿cuántos pensamientos? Todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios no me dice que reprima el pensamiento, no me dice que lo suprima, no me dice que me perdone a mí mismo por pensar así, no me dice que desarrolle un sentimiento de culpa y vergüenza a ver si lo cambio, no me dice que haga más promesas e intente más. La palabra de Dios me dice que lo tome cautivo y lo lleve a la obediencia de Cristo. El mismo principio encontramos en Filipenses 4 del 6 al 8, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El mismo principio está en Hebreos 4:16. Después de que me dice que Jesús fue tentado igual que yo y que puede compadecerse de mí, me dice que me puedo acercar a Él con confianza ante el trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Y en el Antiguo Testamento está Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién es mi centro? ¿Cuáles son las conexiones de mis pensamientos? ¿Hacia quién giran? Y el principio bíblico fundamental es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y no lo voy a explicar con mis palabras porque quiero que veamos un caso bíblico y muy claro que no deja dudas de cómo esto puede ser una realidad en nuestra vida y que incluye las emociones negativas. En la Biblia, uno de los títulos de Jesús en el libro de Isaías es que Cristo Jesús es el maravilloso consejero. Él es el que revela las mentiras, el que libera sus mentiras con su verdad, con su paz, con su amor, con lo que Él es, y el que las reemplaza con su paz, su verdad, su libertad, su pureza. Y ese es uno de los títulos de Jesús, el maravilloso consejero. Así que vamos a nuestras Biblias y vamos al caso bíblico que vamos a ver de cómo vencer las emociones negativas. Y vamos al libro de los Salmos y vamos a ir al Salmo 109. Yo quiero que ustedes me sigan la lectura en el Salmo 109. Y antes de que lean los primeros versículos del Salmo 109, quiero preguntarlos, ¿a alguien de ustedes ha estudiado este Salmo a profundidad? Ok, entonces vamos a ver lo que muestra la palabra de Dios. El Salmo 109 es un salmo, ustedes saben para qué eran los salmos. Y los salmos son oraciones, son cantos que tienen un propósito: adorar a Dios. De hecho, el Salmo 109 comienza de esta manera, versículo 1. ¿Cómo dice? Oh Dios de mi alabanza, no calles. ¿Está alabando David a Dios a través de este salmo? Es muy claro. David dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Vamos a ver por qué David no quería que Dios callara. Versículo 2. Porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Estaban calumniando a David, estaban diciendo mentiras acerca de él. El versículo 3 dice: y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo así, que los calumnien, que digan mentiras y palabras de odio hacia ustedes y sin causa. Y uno se pregunta: ¿y yo qué fue lo que hice? Si yo solamente lo que he hecho es tratarlos bien. En el versículo 4 dice: en pago de mi amor me han sido ¿qué? Adversarios. Era una persona, era alguien que David amaba, era alguien cercano a él, y David dice: yo los amo y ellos se convierten en mis enemigos. Sin embargo, David dice en la última parte del versículo 4, ¿cómo dice? Mas yo oraba. Y este salmo es muy claro que es una alabanza a Dios y que David está orando a Dios. Y David era el rey.
Y David podía hacer justicia en sus propias manos hacia esta persona que lo calumniaba, que el amor que le daba y la otra persona se convertía en enemigo. Sin embargo, lo que David decidió es que orar. Ahora vamos a leer el versículo 5. Y me han devuelto mal por bien, ¿y qué más? Y odio por amor. Era alguien cercano. David hizo un bien y le pagaron con un mal. David amaba y le pagaban con odio. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado algo similar. Y yo creo que ninguno de nosotros somos una excepción. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente una persona cuando usted ama a alguien y esa persona se convierte en un enemigo y sin causa está calumniándonos y hablando mal de nosotros? ¿Nos da gozo o somos tentados a responder de que qué emoción negativa podríamos tener? Quizá me van a decir varias diferentes, pero vamos a ver qué era lo que David sentía. Y vamos a ir leyendo a continuación del versículo 5 al 15, pero yo quiero que pongamos esto en palabras modernas, y si ustedes no quieren decirlo en voz alta está bien, pero piénselo, ¿cuál es su interpretación? No por cambiar esto, sino ¿qué entiende usted en lo que David está diciendo? Vamos a comenzar en el versículo 6. Pon sobre él al impío. Aquí David es claro que era un hombre, ya define él, no dice ella o ellos, no. David dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Qué está haciendo David? Está orando. David está alabando a Dios. Y David lo primero que dice es, pon sobre él al impío, y el impío no es uno bueno. En mis palabras mexicanas serían, pon un malandro, pon a alguien ahí malo a su lado, y no pongas a tus ángeles, no esté el Espíritu Santo con él, sino que el Satanás, el demonio, sea el que esté al lado de él. ¿Cómo se sentía David? David se está comenzando a calentar. Y vamos a ver el siguiente versículo. Cuando sea juzgado, sea culpable y su oración sea para pecado. Dios, si te ora, si te pide perdón, si se arrepiente, que eso sea un pecado y que sea culpable. No lo perdones, no tengas misericordia de él. Y si nos queda claro cómo David se está sintiendo, leamos el versículo 8. Sean pocos sus días, traducción, que se enferme o que se muera. Que sean pocos sus días, que tome otro oficio. Dios, ese trabajo que tiene, que lo corran, que lo pierda, quítaselo. David, y la rabia no es lo mismo que la ira, y hay termómetros, no sé aquí cómo se diría, pero quizá uno a veces se enfada, se molesta, y luego se enoja, y luego viene la ira, y luego viene la furia, y luego viene la violencia. Y David está molesto, David está enojado, David le está diciendo a Dios que le pasen cosas malas a este hombre, y nosotros nos podríamos identificar con David, porque para nosotros la solución más fácil a nuestros problemas es que la persona que me dañó, Dios la destruya, y si es mala, pues se lo merece. Y ese es uno de los engaños que vimos en la primera charla. Así que David dice en el versículo 8, sean pocos sus días y tome otro su oficio. Y en el versículo 9 esto sube todavía un poco más como de nivel y de tono, porque David dice, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Me brinqué el 9, perdón, el 9. Sean huérfanos sus hijos y viuda su esposa. Ahí sí es muy claro, ¿verdad? Antes dijo, sean pocos sus días, ahora dice que sus hijos se queden huérfanos, que su esposa sea viuda. David sube a un nivel más alto en su rabia. David está tan molesto, y no sé si les ha pasado, porque cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero es tanto esa tentación y esa rabia o esa molestia que se puede tener con alguien que ni siquiera tenemos compasión de las personas que lo rodean. Y David ni siquiera ahora le echa la culpa a este hombre, sino que también dice, y la esposa, y los hijos. Y David está ahora más molesto y se está metiendo directamente con la esposa y los hijos. El siguiente versículo es muy claro que él ni siquiera quiere misericordia hacia los hijos. Ahora sí el versículo 10.
y anden sus hijos vagabundos, y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Este salmo es el salmo que nunca se usa en la adoración judía. Yo no sé a quién le gustaría cantar este salmo, ¿ok? Pero es un salmo fuerte, pero es un salmo inspirado por el Espíritu Santo que se encuentra en la palabra de Dios y que nos puede dar unas lecciones tan hermosas en nuestra vida. Así que David no tiene misericordia ni siquiera de los hijos. En el versículo 11 dice: tome el acreedor todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Ya había dicho que pierden el trabajo, ahora dice que lo roben, que alguien malo esté a su lado, que Satanás esté a su lado, no lo escuches, que salga culpable, que se enferme, que se muera. Y en el versículo 12, si nos llega a quedar todavía duda, la primera parte del versículo 12 dice: no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. David es sin misericordia y sin compasión. ¿Cómo se sentía David? ¿Qué era lo que él estaba experimentando? Versículo 13, avanza todavía un nivel más alto. Su posteridad sea talada, se ha borrado su nombre de la siguiente generación. Dios ya no es ni con la esposa ni los hijos. Desaparece todo lo que hay de él, su ascendencia y su descendencia. Y David usa el nombre borrar, borra. Y David está orando a Dios y estaba centrado en este hombre, estaba centrado en su dolor, en su sentimiento negativo que estamos viendo aquí, que es rabia, enojo, amargura, no sé cómo le queremos llamar. Y David dice: Dios, la solución a mis problemas es que tú borres todo lo que me acuerda lo que me hizo. Si veo la casa, desaparece la casa. Si veo al tío, al primo, al abuelo, desaparece todo. Que todo sea borrado. Y David estaba experimentando este proceso en el que muchos de nosotros nos podemos encontrar, creyendo que la solución a nuestras heridas y a lo que nos esclaviza está en que Dios simplemente desaparezca lo externo para que yo sea feliz. Y en el versículo 14 nos dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Para mí avanza a otro nivel. Ni siquiera el pecado de su madre borres. Recuerda los pecados de sus padres. ¿Para qué lo tuvieron? Es fuerte lo que David está diciendo. Y David está orando. Y David está alabando y adorando a Dios a través de este salmo. Versículo 15. Estén siempre delante de Jehová el corte de la tierra su memoria. David continúa diciendo: Dios, borra todo lo que tenga que ver con este hombre. Y ya le había dicho por qué. Porque me trató mal. Porque yo lo amé y me odió. Porque me calumnia a mí sin causa. Ahora, ¿podemos estar todos de acuerdo en que las palabras que David está compartiendo no son correctas? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo bueno de David en este salmo? David está decidiendo no ser perfecto, y lo pongo entre comillas. David está decidiendo ser honesto. David podía hacer lo que la mayoría de nosotros hacemos: salir corriendo al esposo o a la esposa y descargarle todo, o a los hijos, o al primero que se pone en el camino. Y si no, pues voy directo al abusador y a la causa que yo creo de mi rabia, porque ya vimos que esa no es la causa. Y entonces me descargo y saco todo lo que tengo. Y yo no sé si a veces nosotros hemos orado como David: Dios, desaparece esta persona para que mi mundo sea feliz. Ay Dios, y a veces lo triste es que puede ser hasta la pareja, ¿no? Entonces David estaba expresando, y sus palabras no son correctas, pero David le estaba llevando su rabia a alguien que sí la puede cargar. David le estaba llevando su resentimiento a alguien que sí puede tener una solución para ello. Antes de eso, antes de avanzar, quiero leerles una cita. Ok, vamos a ver aquí el proceso y los principios que encontramos en el Salmo 109. Y aquí está una cita del discurso maestro de Jesucristo.
La oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. ¿Dónde está el poder de una oración? Está en las frases floridas y elocuentes y oraciones limpias y sanitizadas que yo me invento para ver si logro convencer al Padre Celestial de que ya soy un santo y hagan lo que yo quiero. ¿O está en expresar honestamente lo que hay en mi corazón como si yo le estuviese hablando a un amigo? ¿Qué es la adoración? Adorar significa rendirle culto a alguien que es poderoso, que es superior. Pero nosotros nos presentamos a Dios y lo que le queremos decir es: Señor, ya soy santo, ahora sí apruébame. Adorar en la palabra es algo muy profundo y quizá hemos perdido el significado. Cuando David perdió al hijo por su pecado al séptimo día, David se levantó después de estar tirado sin comer. David se levantó, se vistió, comió, se rasuró y entró al templo a adorar. Y estaba en el duelo de un hijo. Estaba en la situación de que se sentía condenado. Y la Biblia dice que con su dolor entró y adoró a Dios. Job pierde todo, menos 4 siervos y la esposa, ¿verdad? Y si Job hubiera orado como David, quizá hubiera pedido perder a la esposa, ¿no? Cuando vemos la esposa que tenía. Pero Job pierde todo y Job, la Biblia dice, Job se postra en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró a Dios en su contexto de dolor. Adoró a Dios en sus preguntas de ¿por qué me está sucediendo esto? Porque adorar a Dios significa tener la suficiente confianza en Él como para ponerle mi herida y mi dolor que yo no puedo sanar. Como para ponerle mi emoción negativa y decirle: tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el que puede solucionar esto en mi vida. Ana, dice la Biblia, que iba todos los años al templo y ¿cómo andaba? Con rabia y enojada. Hasta que presenta y dice, oró con la amargura de su alma y adoró a Dios en el templo. Nosotros entramos al templo y afuera dejamos la rabia. Afuera dejamos el resentimiento, porque si no entro así, Dios me va a castigar. Cuando lo que estoy haciendo, le estoy diciendo a Dios: Dios, déjame que yo sí puedo solucionar mi rabia y mis problemas y solo me quiero presentar delante de ti porque ya estoy bien. David sabía a quién le podía confiar su problema. Y David expresa lo que hay en su corazón herido. Y recuerden que estamos viendo simplemente un principio: llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo venció Jesús sus tentaciones a creer pensamientos negativos? ¿Cómo venció Jesús? Porque ese es el modelo. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní y estaba siendo tentado a huir y protegerse a sí mismo, evadir el dolor, la Biblia no dice que se perdonó a sí mismo, la Biblia no dice que reemplazó el pensamiento, la Biblia dice que Jesús llevó sus pensamientos cautivos a su Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase mi esta copa sin que yo la beba. Y aquí hay un principio: 100% honestidad significa 100% entrega. Cuando yo no soy honesto y auténtico, hay cosas que me estoy guardando para mí y eso no es verdadera adoración. Le estoy diciendo a Dios: yo puedo con esto y tú encárgate del otro. Cuando Jesús en Juan 12, 27, antes de la cruz, fue tentado y dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Fue 100% honesto con lo que sentía,
fue 100% honesto con lo que pensaba y llevó el pensamiento cautivo a su padre, que es 100% entrega, y eso significa 100% victoria. Mas ¿qué diré, Padre? Líbrame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Y después de que dice, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Otro ejemplo, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 100% honesto con lo que sentía y con lo que pensaba. No lo reemplazó, no lo disuadió, sino se lo llevó a aquel que le podía dar la victoria, y después exclamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. David nos muestra ese salmo que le está llevando a Dios todos sus pensamientos. Le está expresando a Dios todo lo que siente. Y vamos a ver el proceso y la enseñanza que hay en este salmo. Vamos a continuar leyendo del versículo. Vamos a leer ahora del versículo 16 al 20. En el versículo 16 David dice, por cuanto no... Del versículo 16 al 20 ahora ya vimos todo lo que David dijo. Ahora vamos a ver más justificaciones, a ver si Dios quiere hacer lo que le estaba pidiendo. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso y quebrantado de corazón para matarlo. Y amó la maldición y le vino, y no quiso la bendición, y ésta se alejó de él. Y se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Versículo 19. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová para los que me calumnian y para los que hablan mal contra mi alma. Yo soy un hijo tuyo, así que todo el que me calumnie y haga esto, que eso sea el pago. Y ya vimos el pago que David quería. David se está justificando ante Dios para dar una excusa a su rabia y a todas estas cosas tan fuertes que hemos leído que David le estaba pidiendo a Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Lean la primera parte del versículo 12 y compárenla con la primera parte del versículo 16 y díganme qué piensan de eso. La primera parte del versículo 12, David le está pidiendo a Dios sobre este hombre, no tenga quien le haga misericordia. Y en el versículo 16, la primera parte, David dice, por cuanto este hombre no se acordó de hacer misericordia. ¿Qué está pasando con David? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué encuentran? David dice, quiero que le hagas todo a ese hombre porque no tuvo misericordia, pero yo quiero que tú no tengas misericordia de él. ¿Qué diferencia hay en este punto entre David y este hombre? David le dice, este hombre que se muera, que sean pocos sus días, que le suceda todo esto, porque no tuvo misericordia. Y yo también no quiero que tengas misericordia. David está pasando de ser una víctima a ser un abusador. David está centrado en este hombre y David está simplemente repitiendo el mismo patrón de este hombre, y hay un problema muy serio, porque si David quiere que Dios le haga todo esto a este hombre porque no tuvo misericordia, y ahora David no tiene misericordia, David se está condenando a sí mismo con todo lo que le está pidiendo a Dios sobre este hombre. Y ese es el proceso de la mentira. La mentira reproduce la imagen del abusador, la imagen de Satanás. David, este hombre no tuvo misericordia y está herido, no se está dando cuenta que David se está convirtiendo en un mismo abusador, no deseando misericordia por este hombre. Y ese es el proceso en el que muchos de nosotros nos encontramos. Nosotros decimos, el otro me calumnió y yo tengo rabia. Y el que aborrece a su hermano en la palabra de Dios, ¿qué es? Homicida. Así que el otro me calumnió, necesita perdón y restauración, pero si yo tengo rabia, necesito el mismo remedio, perdón y restauración. No más que nosotros tenemos la mentira de que el que empezó, el que se lleva toda la culpa. Y el que gana es Satanás. Que a Satanás no le importa quién empieza, a Satanás le importa quién reproduce su imagen. David se convierte en un abusador.
Sigamos leyendo. Versículo 21. Y tú, Señor Jehová, haz conmigo por amor de tu nombre. Permítanme presentarles una cita antes de avanzar. Ministerio de Curación, página 392. La puse toda, aunque quiero llegar al final porque tiene lecciones muy bonitas que por lo menos sean ahí, que se las lleven, aunque no estamos hablando de eso. Los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo de fijarse en las faltas ajenas. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que servir, no hay que vivir para uno mismo. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Eso es lo que estaba haciendo David, ¿no? Dios, el otro mira, y yo oraba David como el fariseo. Dios, yo hago esto, yo hago lo otro y no soy pecador como el otro. ¿Y cuál fue justificado? ¿Ok? No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que la habla que sobre el que la oye. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. Y está donde quería llegar. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la misma imagen de ellos. Y por eso el plan de Satanás, que yo diga que el problema es el otro y que me centre en el otro, como le está sucediendo a David, y que yo sea transformado a la misma imagen del otro, convirtiéndome en mi propio abusador o abusando a mi esposa y mis hijos o a otras personas, y quizá no en el mismo abuso, quizá no en la misma forma, pero sí en la misma esencia y en la misma imagen. Y ahí está el principio. David se había convertido en un abusador. Ahora, vamos al versículo, antes de avanzar, vamos al versículo 21. Y tú, Señor Jehová, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Aquí este salmo está teniendo una transición muy hermosa. David es la primera vez que en la oración se centra en Dios. Y 3 veces dice, tú, Señor Jehová, por amor de tu nombre, tu misericordia es buena. Pero David dice una cosa, cuando David pone a Dios en el centro y se ve a sí mismo como Él es, David comienza a llegar a una conclusión y sus pensamientos van a cambiar de ahora en adelante. David dice ahora, líbrame. El que necesita ayuda y el que necesita libertad soy yo. Hazlo por amor a tu nombre. Y David, ¿qué es lo que está pidiendo en la última parte? Porque tu misericordia es buena. David había dicho, este hombre no tuvo misericordia, yo tampoco quiero que tengas misericordia de él. Pero cuando David pone a Dios en el centro, y aquí es bien interesante porque esta palabra misericordia en el hebreo es la palabra Gesed. Y la mayoría de los salmos de lamento, dicen los eruditos bíblicos, 1 de 2 o 2 de 3, son salmos que cuando Dios aparece en el centro, Gesed, que se traduce como amor misericordioso de Dios, entonces comienza a haber un cambio en la emoción negativa y en los pensamientos que se están describiendo en el salmo. Y David dice ahora, el otro no tuvo misericordia. Y yo no quería que tú tuvieras misericordia, pero hay un problema. Yo soy el que necesita tu misericordia. Versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Por fin David está entendiendo lo que hablábamos en la primera charla. David está entendiendo dónde está la causa del problema. David antes decía, el problema es el otro, el problema es lo externo, desaparece el otro. Pero cuando David se ve a la luz de quién es Dios y pone a Dios en el centro, David dice, yo estoy necesitado, yo estoy afligido, líbrame, yo necesito tu misericordia. Pero algo más hermoso sucede. David dice, mi corazón está herido dentro de mí. David pasa de su rabia externa al dolor interno de su corazón herido, a donde realmente está el problema. No en lo externo como a veces lo vemos, sino David reconoce que el problema está en su corazón herido. David
Pasa de su rabia y su furia externa y de su deseo de venganza a su dolor interno. Ahora David está confiando a Dios el dolor de su corazón herido, lo cual es fe en acción, compartiéndole el dolor que está detrás de su ira, detrás de su furor, detrás de su deseo de venganza. La mentira tiene un propósito y nosotros lo vemos con Adán y Eva. Fue lo mismo que Satanás quiso lograr con Jesús y es la misma manera en que nos tienta a nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y sintieron miedo, el primer comportamiento fue esconderse, evadir. El segundo fue protegerse. Y el tercero fue justificarse a sí mismos. Y por eso las emociones negativas y los comportamientos negativos son las maneras en que yo me protejo, evado mi dolor o muestro que yo sí puedo, apartado la voluntad de Dios, poniendo a mi persona en el centro. La rabia es una emoción que se define como emoción de autoprotección. Tengo que sacar mi rabia y mi coraje y mi fuerza para que no veas que me puedes herir más, cuando no me doy cuenta que el que está contaminado soy yo y simplemente es una manera de tapar y de cubrir lo que hay detrás de la rabia, que es mi corazón herido. Pero David decidió hablar con Dios y David hizo algo hermoso. Le entrega a Dios los pensamientos negativos y le entrega a Dios su coraza de rabia con la cual se está protegiendo, y ahora queda delante del Señor con un corazón herido para poder confiar en Él y entregarle esa parte más frágil de nuestro ser que nosotros tenemos y que muchas veces no le queremos confiar al Señor. Prefiero seguir protegiéndome con mi rabia, con mi amargura, con mi deseo de venganza o con ciertos comportamientos, porque si Dios no borra el otro, pues entonces yo lo tengo que borrar. O intento lo más posible sacarlo de mi memoria, pero cuando recuerdo me vuelvo a frustrar. Ahí está David, ahora confiándole a Dios lo que está detrás de su furia, de su deseo de venganza, de su rabia, su corazón herido. Va de lo externo, de la rabia externa, al dolor interno. Y sigamos viendo cómo David, ahora dónde está el enfoque de David. Ahora el enfoque de David está en su corazón. Aquí es donde yo, Dios, necesito misericordia. Aquí es donde yo, Dios, necesito sanidad. Leamos el versículo 23. David ahora va a comenzar a hablar de síntomas físicos por su rabia. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallecida por falta de gordura. No comía, estaba flaco, estaba debilitado, y las expresiones de David aquí son muy interesantes. Y no tenemos tiempo para hablar de la rabia. La ciencia comprueba lo que hace la rabia. Un estudio en la Universidad de Yale comprobó que 1 minuto de rabia deprime el sistema inmunológico de 4 a 6 horas. 1 minuto de rabia. ¿Okay? Las personas con rabia tienen 2 a 3 más posibilidades de sufrir un ataque al corazón, y bueno, podríamos hablar mucho. Y David comienza a ver ahora su problema. Ya no se está protegiendo, está viendo que él necesita ayuda, que él necesita ser restaurado. Versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban sus cabezas. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Nuevamente David ahora reconoce dónde está la causa de su problema. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Versículo 29. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con manto. Versículo 30. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos lo alabaré. David pasa en este salmo de su rabia externa a su corazón herido, y ahora termina con gozo y alabando a Dios, y no un gozo externo, sino un gozo que sale de un corazón restaurado. El último versículo dice, porque Él se pondrá a la diestra del pobre
para liberar su alma de los que le juzgan. David ahora sabe quién es su refugio y no se va a proteger con su rabia. David ahora sabe que lo que dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. El ser humano no fue creado para protegerse a sí mismo, mucho menos con culpa y emociones negativas o comportamientos que esclavizan. En la Biblia hay un solo refugio, en la Biblia hay un solo sanador, en la Biblia hay una sola roca. Y David alabó a Dios haciendo esta oración en la sinceridad de su corazón, permitiendo que el Señor tocara la parte más frágil que es su corazón herido para terminar con gozo y alegría, aun cuando nunca se nos dice aquí que el otro cambió. ¿Qué podemos aprender nosotros acerca de este salmo? Va de la ira al dolor, a la alabanza, y todo esto a través de la oración, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La pregunta sería, ¿puede Cristo identificarse con el rey David? Fue calumniado por aquellos que él amaba, fue tratado injustamente, fue impotente en las manos de hombres malvados, fue tentado a maldecir en lugar de bendecir. Uy, tan solo un episodio, cuando Pedro saca la espada, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, una legión de ángeles por cada discípulo, y mi Padre me las daría. Decía a todas las gentes, dice que Jesús con una mirada podía hacer que cayeran postrados esas personas que lo estaban condenando y acusando injustamente. Y si Jesús se puede identificar con David, también Jesús se puede identificar con cada uno de nosotros. Vamos a avanzar. Ahí vemos las experiencias que Jesús sufrió, donde cada una de ellas pudo ser tentado a creer pensamientos negativos y protegerse con rabia, protegerse con poder. Y Él tenía todo el poder de hacer lo que Él quería. Nosotros no. Nosotros nos sentimos en esa impotencia y también Él ahí se identifica con cada uno de nosotros. Quiero terminar sacando 10 principios fundamentales y son rápidos, simplemente que nos dejan este salmo. Número 1. El Salmo 109 nos enseña que la sanidad es un proceso. David va de su rabia externa a comprender dónde estaba el problema en su corazón herido y a terminar alabando y bendiciendo a Dios en este salmo. Número 2. Dios es el que da la sanidad. Número 3. Mi sanidad no depende de que otras personas cambien, sino que depende de que yo le entregue a Dios mi corazón herido y que yo reciba su misericordia, su sanidad y su libertad. Número 4. Al entregarle a Dios nuestro corazón herido y todas nuestras creencias y emociones negativas, nosotros le podemos permitir que las cambie y las libere con su pureza, con su paz, con su amor. Número 5, ya lo había dicho, si Jesús se puede identificar con David, Jesús puede identificarse con cada uno de nosotros. El 7, Jesús sufrió lo mismo que David. Jesús fue tentado igual que David y por eso Jesús ganó el derecho a que David confiara su corazón herido y se ha ganado el derecho a que yo pueda ir con confianza y confiarle mi corazón herido que tanto estoy protegiendo con emociones negativas. Podemos confiarle a Él eso y termino con el último, no son 10, pero termino con el último. Si nosotros tomamos este salmo en principios, podemos sustituir la rabia por cualquier emoción negativa y saber que hay un Dios que aún no está mi palabra en la boca y que todo lo sabe y que está esperando a que yo lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando usted toca los pensamientos, toca las emociones. Y si solamente sabe cuál es la emoción, llévele la emoción que iba a salir todo como lo estaba haciendo David. Pero Él es un Dios digno de alabanza y adoración, como lo muestra este salmo, que puede cargar con mi rabia, que puede cargar con mi amargura, que puede cargar con cualquier cosa más oscura de mi ser. Y no solamente esto, sino que está dispuesto a tomarla para que yo pueda ver el problema que está detrás de eso en mi interior,
para que si yo le permito, Él pueda sanar mi corazón herido. El principio bíblico de restauración en las emociones y pensamientos negativos es uno solo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí estaba David quedando exhausto ante la presencia del Señor, pero no dejó de luchar y vio dónde estaba el problema y terminó con gozo, con alegría, alabando a Dios. Y por eso este salmo es una evidencia de cómo Dios puede restaurarnos a cada uno de nosotros. Fue inspirado por el Espíritu Santo, y aunque muchos quieran quitar este salmo de la Biblia, este salmo nos da una de las lecciones más hermosas. Jesús se puede conectar conmigo y yo puedo recibir su victoria, su paz, su obediencia, su fe y ser transformado a su imagen y a su semejanza. Ahora, este salmo tiene muchos comentarios. Hay muchas referencias bíblicas, pero Pedro citó este salmo en el libro de los Hechos hablando de Judas. Y citó este salmo hablando de Judas, y hay un paralelismo tan hermoso en cómo Jesús fue tentado con Judas también a tener estas emociones. No las tuvo, no creyó la mentira, pero sufrió siendo tentado, y aunque no las tuvo, pagó en la cruz del Calvario por mi rabia, pagó en la cruz del Calvario por mi resentimiento, y por eso sus heridas me pueden sanar. Así que yo los invito. Yo no sé cuántos de ustedes se tienen que pelear con Dios esta noche. Yo no sé cuántos de ustedes van a tener la suficiente confianza en Dios como para entregarle esa coraza de emociones negativas y comportamientos que tanto le ofenden a Él, porque entro a la iglesia y me las dejo afuera. Cuando volteo a un lado y ahí está el que me da la rabia. El Señor es digno de alabanza y adoración. Y una de las alabanzas más hermosas es alabarlo a Él en medio de mi herida, alabarlo a Él en medio de mi dolor. Yo quiero terminar con una oración. Y después de la oración, no se vayan que hay unos anuncios. Pero yo quiero orar. Y yo quiero que le pidamos al Señor que si hay algo que nos está protegiendo ese corazón herido, Él nos lo revele. Como decía en la pantalla, revela mi ira o revela cualquier emoción negativa que yo tengo, revela lo que hay detrás de ahí, mi dolor que yo me estoy protegiendo, revela cualquier cosa que me impida alabar, porque quiero realmente darte la honra y la gloria como tú te lo mereces. Al orar, pidámosle al Señor que en su misericordia nos dé una cosa tan sencilla, la suficiente confianza como para confiarle en la herida y dejar de estar protegiéndonos a nosotros mismos. Vamos a ponernos de rodillas. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque tú sabes que no podemos vencer la mentira. No nos pides que la cambiemos por nosotros mismos. No nos pides que la reemplacemos. No nos pides que hagamos promesas falsas. Nos pides que nos conectemos a la luz de la cruz del Calvario y las entreguemos a Jesús. Señor, nos protegemos con rabia, nos protegemos con amargura, con deseo de venganza, con comportamientos negativos. Señor, revela cuáles son esas cosas donde nosotros nos ponemos en el centro protegiéndonos a nosotros mismos. Revela más allá de eso qué es lo que está detrás de eso, cuál es mi dolor. Y gracias porque cuando tú tocas el dolor, lo haces con tus heridas, con tus manos heridas. Heridas de victoria y heridas de sanidad. Señor, necesitamos ser atraídos a ti. Necesitamos tener la suficiente confianza en ti para permitir esas cosas que nos guardamos para nosotros mismos. Queremos alabarte como David. Sabemos que aún no está nuestra palabra en la boca y tú todo lo sabes. Señor, manifiéstate en nuestra vida. Atráenos a ti de una manera en que podamos reconocer que somos miserables y ante la cruz podamos ser una nueva criatura y una nueva creación. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. No se levanten de sus asientos, vamos a escuchar unos anuncios.